¿Ahí me ves? Hola. Sí, vos me ves Perfecto. bien, me muevo. Sí, ahí te veo, no te congelás. O sea, era el problema capaz de mi celular. No sé, no ¿Entendés? sé, pero si nos vemos los dos, nos damos por bien pagados. Ahora sí, inclusive nos movemos, no se congela la imagen, todo de primera. Claro, Así que no hay ningún drama. genial, genial. Buenísimo, entonces, buenísimo. Bueno, ahora vamos a comenzar de Eh, nuevamente Ahora un comencemos en episodio. serio. ¿Cómo? Por el tercer intento de grabación es la vencida. Parece que sí, es una ley de Murphy esa. Algún día charlaremos sobre eso, ¿eh? Mm, Estaría bueno. Bueno, acá estamos nuevamente tratando de filosofar sobre nuevos interrogantes. Como te decía, estoy sentado correctamente para que mi kinesióloga no se enoje, porque tengo un Para problema que en las no dé la cervicales. espalda. Exacto, así que, bueno, estoy un poquito mejor. Y bueno, y pensando un poco en el interrogante que me planteabas, que bueno, recién ahora lo vamos a poder abordar si se quiere, Mm. sobre si los memes son una nueva forma de comunicación. No sé si querés empezar vos o querés que empiece yo, a lo mismo, no tengo problema. Yo estaba leyendo hoy en la mañana, Ajá, haciendo como un pequeño repaso de ideas, que en realidad llegué por otro lado. Estaba, como te había comentado antes, que estaba escribiendo cosas para el podcast, estaba buscando sobre metáforas, y ajá, buscando una cosa llegué a los memes, ¿no? Llegué claro. Entonces, repasé un poco la definición de meme, porque lo que no sabe mucha gente es que con la palabra, digamos, lo acuñó un biólogo. Eh, Sí, sí, yo tampoco lo sabía, ¿eh? He estado el- googleando y ahí me di cuenta. claro, el Dawkins, con la palabra, en el libro de Gen Egoísta, crea el Ujú, concepto meme como hablar de replicador cultural similar al replicador genético del gen. Entonces tenés el claro, gen que replica información biológica y el meme que replica información cultural. Y de ahí bien. nosotros conocemos digamos, en las redes sociales al meme como esa imagen estática, con una Ajá, frase, pero básicamente lo que hace es replicar una idea. Entonces, estaba leyendo eso, ¿no? Y me puse a pensar de qué está hecho un meme. O sea, claro, de qué sería. Entonces, una de las respuestas que está hecho, o sea, una de las respuestas que está hecho de información. Es información ordenada para transmitir una idea. Y creo que ujú, ahí empieza el tema, ¿no? Porque los memes los usamos con mucha soltura, con ujú, mucha, muy descontracturado, pero no todas las ideas son fáciles de digerir y no todas bien. las ideas son inocentes. O mejor Ujú. dicho, habría que preguntarse qué idea es inocente, pero bueno, sería para otro, otro streaming. No, 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 pero lo Así que, tratamos como podamos aquí. Ujú, claro, entonces de ahí empecé a pensar, eh, ¿por qué había gente que me ha pasado en esta clases en cuarentena, de que profesores se sentían incómodos con ciertos memes que compartían sus estudiantes, ¿no? ujú, Tiene que ver con justamente cómo codifican la información del meme. Quizás el estudiante lo tiene tan incorporado por ser una generación distinta, un contexto ujú. cultural distinto a esa información, mientras que otro, como docente, está parado en otra cultura o en otro contexto, eh, evalúa la información transmitida como peligrosa o agresiva o lo que sea, ¿no? No sé qué pensaba, o qué has pensado vos de eso. O sea, hoy estaba pensando hace un rato sobre eso. Sobre eso, mira, yo también he estado navegando, digamos, googleando un poco, porque eh, primero una aclaración. Yo de los memes no sabía absolutamente nada, más que recibir un meme y reírme un poco, ¿viste? Con Claro. algunos, a otros, ¿viste? Los dejo pasar. Pero empecé a googlear y me di cuenta, para mi sorpresa, de que el meme es un objeto de estudio, como muy bien decía, de Claro. una disciplina que se llama memología. O sea, fue para mí toda una sorpresa. Inclusive tiene carreras universitarias que se dedican a eso, tiene teorías legitimadas, tiene las críticas a las teorías también están legitimadas. O sea, fue una sorpresa muy grande para mí. O sea,
no es cualquier cosa el meme, o claro. más que nada la memología. En términos de Kun Agüero diría ojo al tejo con la memología, ¿no? Pero todo fue una sorpresa para mí, ¿no? Me quedé bastante intrigado, inclusive me dan ganas de seguir abordando, ¿no? Para ver todo esto. Pero en principio, bueno, me hice algunas preguntas, ¿viste? ¿Qué es un meme? ¿Qué es lo que estemos charlando por acá? ¿Qué es lo que sería una nueva comunicación y cuál sería la vieja? ¿A quién está destinado? Que es un poco Mm, lo planteabas ahí en tu interrogantes y demás. Y sabes que lo primero que me estaba dando cuenta es que un meme es como una unidad de sentido mínima para expresar una información, o mejor dicho, para comunicarnos, si se quiere, sobre un tema particular. Y cuando digo mínima, hay toda una corriente que trabaja el minimalismo, ¿no? Y demás. El minimalismo tiene, para mí, grandes aciertos y también grandes desaciertos, ¿no? Y claro. tiene que ver uno de los desaciertos con el riesgo a estar comunicando algo, pero a su vez estar desinformando algo, con ideas complejas, ¿viste? Claro. Esta lógica es muy similar que se da a veces en las historietas, muy particular en Latinoamérica, pero más que nada en Argentina, que tiene una lógica similar, nada más que a veces a las historietas se le agrega un poco más de texto, un poco más de imagen y una secuencia. Sí, Entonces hay como una sí. elaboración mucho más grande y esa reducción de la información que se hace no es tan pequeña para expresar, por ejemplo, ideas más complejas, si se quiere, más abstractas y demás. Y mira, hay un refrán que dice, una imagen vale más que 1000 palabras, ¿viste? Yo creo que Sí. eso no se da en todos los casos, ¿viste? Sí se puede dar en algunos, pero no en todo. Con ideas complejas es riesgoso, porque en vez de podemos estar comunicando y a su vez podemos estar desinformándonos, ¿viste? Y pensaba en uno de los memes que vi hace una semana, que decía más o menos así, en tiempos de coronavirus, la cuarentena es igual al comunismo, ¿viste? Yo decía, wow, ¿viste? Si bien no tenía mucha de gracia, mucho humor, pero yo decía, ¿cómo explicar en tan pocas palabras y tan pocas imágenes ideas que son tan complejas como Claro. coronavirus, comunismo, cuarentena, ¿no? Porque el riesgo, ¿cuál está? El riesgo está en que capaz nos comunicamos, hacemos un mensaje, pero nos estamos desinformando en realidad la complejidad de esos conceptos, ¿no? Y uno me podría objetar y decir, bueno, sí, pero los memes no hay que tomarlos tan en serio, sino que hay que tomarlos con humor. Y es lo que hablamos la anterior encuentro, ¿no? Que ahí es donde se cree que no hay ideología, también hay ideología en el humor, ¿no? Y es a donde capaz se instala con muchísima fuerza y me parece que bueno, eso hay que tener en cuenta para no simplificar y no desinformar. Mira, también me estuve averiguando y demás, indagando un poco sobre que los memes están muy asociados a un concepto que trabaja muchísimo en la filosofía occidental, como es la mímesis. Y ahí viene podríamos traducirla por imitación, representación Claro. y demás, ¿no? Pero lo que me atraía mucho era que hay una asociación en el memes con la mímesis, que en realidad la consolidación de un mensaje, por más que se presente con humor, digamos, no se da tanto por el mensaje, sino por la repetición y reproducción del mensaje. Podríamos decir por una viralización del meme, ¿no? Y no importa si estás apoyándote en ideas verdaderas o falsas, estás transmitiendo algo, ¿no? Y bueno, y eso a mí me parece, si bien interesante, y como amplía el conocimiento de los memes y demás, como amplía la comunicación, digamos, más que el conocimiento, tendríamos que tener por lo menos al menos una cuota de pensamiento crítico, algo con ideas complejas cuando transmitimos un meme, cuando reproducimos un meme. Porque si no, de repente podemos estar defendiendo lo indefendible, ¿viste? Y eso sí, ¿viste? Me parece un poco... me han llegado muchísimos memes más, por ejemplo, con toda una problemática que hay con esta empresa que está en convocatoria en la Argentina, Sí, ¿no? Y bueno, y por ejemplo, de repente, en base a esos memes, alguien puede pensar que está defendiendo a un empresario que de repente estafó a particulares, al Estado, a sus mismos trabajadores y demás, y cree que es una causa justa. Y esto es en donde yo me pregunto, che, los memes podemos tomarlos un poco también o tamizarlos a través del pensamiento crítico o solamente los reproducimos y demás.
Y ahí me parece que es en donde eh, es una nueva comunicación, pero también como nueva comunicación merece ser atravesada por el pensamiento crítico. Por más que no des gracia, ¿eh? Hay muchísimos que me dan mucha Claro. gracia, pero también me desinforman, digamos. Ahí, Por ahí ahí venía pensando. me permitís Sí, disentir un poquito, o sea, estoy de sí, acuerdo totalmente. con todo lo que has dicho, excepto con una cosa, Decime. lo último, que es decir que es una nueva información. Yo creo que el meme, si bien es una nomenclatura nueva, ya ha Ajá, existido, porque como bien dijiste vos, la historieta, la imagen claro, visual, eh, hay casos de que se han encontrado publicidades visuales de la Grecia antigua de un hombre que vendía vasijas y decía las mejores vasijas de Atenas, ¿no? Entonces, claro, ya existió. Ahora tenemos un, digamos, un nombre fácil de identificar como para poder hablar sobre esta temática y poder fundar una nueva corriente de pensamiento, ¿no? Que la memología o la memética, como estabas diciendo vos. Entonces, eh, quizás ahora está en boga porque realmente tenemos forma de comunicar el problema o el pensamiento. Y una cosa que bien dijiste vos, que ahí estaba pensando, que estaba de acuerdo que el meme se tiene que pensar no desde una teoría del conocimiento, sino desde una teoría de la información, claro, porque no necesariamente tiene contenido cognitivo, puede producir conocimiento o puede fortalecer un conocimiento o puede crear un discurso de verdad, si queremos, pero no necesariamente en sí contiene eso. Y ahí está el verdadero problema, porque uno lo naturaliza en esta repetición constante, ¿no? Esta mímesis, te lo envío a vos me lo envías o sea, ajá, yo te lo envío a vos, vos lo envías a X, Y, Y, Z, ¿no? Y esa replicación lo naturaliza y al naturalizarlo lo incorporamos en nuestro sentido cotidiano, el sentido común del día a día, y te dicen, ¿cómo no te vas a reír de esto? Hace un claro, ratito, en el chat, una persona, no vi el nombre porque justo se subió, había preguntado sobre lo que se llama el humor negro, ¿no? Esta ajá, cuestión de el humor, ¿por qué se le dice negro? Por esta connotación negativa al color que se le dice como el claro, humor de elevado o burdo o agresivo. Eh, el meme tiene un verdadero problema en el sentido de que es de fácil asimilación, sin marco crítico, como vos decías, exacto, y pero el error está en que ser de fácil asimilación no supone que sea de fácil comprensión, porque si yo te transmito toda una ideología en una sola imagen, necesitas un marco teórico o pararte un segundo y decir, bueno, a ver, ¿qué cuernos estamos tratando de decir con esta noción o esta lectura? Cuando vos haces ese el chiste de que la pandemia es el nuevo comunismo, o no sé, no me acuerdo cómo en el claro. meme, ¿no? Sí, no me acuerdo ¿A qué? exactamente, pero Pero es, equiparándolo. es- esas asimilaciones que son tan fáciles de hacer visualmente, es muy fácil comparar, es muy fácil caricaturizar, es muy fácil cometer la falacia del hombre de paja. En vez de hablar del individuo, hablo de la idea que tengo el individuo, Exacto, genera estos verdaderos problemas en donde te obligo a vos a que estés de acuerdo con mi idea por imitación, ¿no? Te ujú, mando esta imagen y cómo me das tu aprobación poniéndome jajaja o repitiéndola. Y ahí te das cuenta que el meme es exitoso no por lo que te está diciendo, sino porque si puede ser reproducido o no, si puede ser reenviado, retuiteado, ¿no? claro, Compartido. El éxito está en la reproducción, no está en el contenido, lo cual eso te genera verdaderos problemas de, ok, ¿y ahora cómo hago? Porque yo tengo que pensar eh, qué estoy enviando, porque uno no le diría a su pareja o a su amigo frases sin empatizar, pero el meme no es empático, el meme lo único que no, busca es reproducir. claro. Ojo, hay una lógica por ahí, Gabriel, que también se da en todo lo que son las comunicaciones. Si bien yo no me detuve tanto en lo que es teorías de información y teorías de conocimiento, sí, por No, ahí detenerme un poco tampoco. más en, en teorías del conocimiento, de comunicación, ¿viste? De Mm, comunicación, que en realidad eh, no es comunicación, a lo sumo es eh, una sensación de panfleto, ¿viste? En donde
uno puede problematizar o no, pero por lo general tenemos esa tendencia a viralizar, inclusive entramos en esa lógica de cuántos reviews tiene, ¿viste? Si tiene mucha gente que lo ve o no, que en realidad es una lógica un poco superflua, ¿viste? Porque en realidad no está hablando de un tema específico, sino de lo que importa acá es una cuestión cuantitativa, ¿viste? Pero me refiero a esto de teorías de comunicación y hablar un poquito más, y cómo los memes en sí, en general, y todo lo que son los nuevos sistemas de comunicación virtuales, podríamos pensar en el TikTok, podríamos pensar en este vivo que estamos haciendo en este momento, ¿viste? Por ahí, si no nos detenemos un poco, a la gente que nos está escuchando, que nos problematicen y demás, podemos reproducir un mensaje en forma crítica, ¿viste? Y ahí hay riesgos que nos pueden llevar a vernos o a posicionarnos en lugares que estamos defendiendo lo indefendible. Y esto sí me parece un poquito peligroso, no tanto peligroso, pero sí a tener en cuenta, porque hay consecuencias sobre eso, ¿no? Y ahí yo pensaba, así como toda la teoría de comunicación tiene que pasar por el pensamiento crítico. Claro, cuando digo teoría de comunicación, no me estoy refiriendo a correctores ortográficos, gramaticales, de diseño, no, eso se lo dejo a la función policial del lenguaje, si se quiere. Me estoy refiriendo a poner en duda lo que nos llega, antes de ser reenviado. Poner en duda, problematizarlo, porque eso me parece que nos hace un poco más dueños de nosotros mismos en qué queremos defender o no, o con qué nos queremos reír o no. Porque eso va, como vos decías, consolidando una unidad de sentido. Que se instala muy fácilmente, acríticamente, se naturaliza, cuando no se problematiza un poco, ¿no? Te corté, ¿qué ibas a decir? No, es que voy a decir que es pensar lo que decimos desde qué objeto, a partir de qué objeto lo decimos. Por ejemplo, ¿qué estamos diciendo? Y lo pensamos a partir de los memes, ¿no? Porque es una realidad que creo que nadie de nosotros puede negar, que dada la imposibilidad de vernos cara a cara, nos estamos comunicando digitalmente por cualquier red social, WhatsApp, Telegram, Instagram, y como hay ciertas figuras o representaciones emocionales que no podemos hacer, que no se pueden hacer físicamente porque no estamos cara a cara, gestos, por ejemplo, ahora estamos hablando, yo muevo mucho las manos cuando hablo, y a menos que lo suba hacia la cámara, no va a pasar, no pasa. Entonces, gestos con los cuales uno puede interactuar, ¿no? La comunicación física con la cual uno puede observar. Entonces, ¿con qué suplantamos eso? Con imágenes, ¿no? Con emoticon, con memes, con chistes. Entonces, claramente nos estamos sirviendo como un bastón, ¿no? Esto ahora es como muy fuerte eso. Se nota claramente la presencia de que lo hacíamos para las redes virtuales. Y tiene efectos a veces sorprendentes que uno, ¿sabes cuándo creo que la persona nos damos cuenta del efecto negativo de mantenerse acríticamente con los memes? Cuando se da malentendido. Cuando yo te mando un meme, vos no entendiste mi humor, porque no lo estás viendo desde mi ideología o desde mi marco, y te enojás, te ofendes, o me increpás, decir, ¿qué quisiste decir con esto? Y de repente, como yo no había pensado lo que quería decir, porque simplemente lo repetí, me veo en la imposibilidad hasta de justificarlo, diciendo, ¿qué quise decir con esto? O sea, y la única defensa, es un chiste, pero es un chiste. Claro. Aparte, como si el chiste justificara todo. Sabes que yo tengo un pequeño textito que hablo que la filosofía es como los chistes, digo. Si se la explica, pierde su gracia. Es todo para trabajarlo en otro momento, porque tiene una lógica muy de simplificación, ¿viste? Pero en relación a lo que decías, que tiene que ver un poco con las teorías de comunicación y demás, si amplían o no, ¿viste? Los memes, todo lo que tiene que ver con las redes virtuales. Muchos sostienen que en este tiempo de pandemia y demás, la comunicación virtual ha venido para quedarse. Yo creo que en realidad tiene mucho de razón, ¿no? Ahora, eso creo que no debería implicar eliminar
otras maneras de comunicarnos, ¿viste? Que tiene que ver con la presencia, qué sé yo, para darnos un abrazo o para mandarnos a la mierda, pero todo eso tiene sentido cuando tenemos una relación presencial con el otro, ¿no? Y Claro. ahí, fíjate vos, cómo no solamente no son inocentes los chistes, tiene una ideología en los memes y demás, sino que hasta ya esto está trabajado por otras posturas ya mucho más amplias de lo que voy a decir yo, pero veía una huelga virtual que hacían los trabajadores de Facebook, porque estaban en contra del sesgo racial que tenía la compañía. Claro. Acá hay dos temas muy potentes para trabajar, ¿viste? Todo lo que tiene que ver con los discursos discriminatorios para la comunidad, en este caso afrodescendente, y cómo las plataformas virtuales tampoco son inocentes, porque pueden habilitar cualquier cosa. De hecho, en cualquier momento a nosotros nos van a cortar porque Instagram es de Facebook, ¿viste? No somos tan importantes, pero me parece la censura virtual. claro, pero me parece que es un dato para ir repensando, porque así como amplía esta nueva manera de comunicarnos, también tenemos que ir conociéndola un poco más y ver sus límites, digo, no sus límites de posibilidad de comunicación, sino sus límites quizás éticos, que tendríamos que pensar un poco cuando reenviamos o recibimos un meme, ¿no? Más allá que nos cause gracia. Con esto no estoy anulando el humor, porque de repente van a aparecer todos los que hacen humor, a los cuales yo creo que muy lejanamente intento hacerlo también, y usted también, van a aparecer y nos van a decir, oh, no se puede hacer humor con nada. No, sí se puede hacer, pero me parece que hay cambios culturales que se van dando en las sociedades que nos van desconstruyendo y construyendo hacia otro lugar, ¿no? Y que me parece que hay cuestiones con las cuales no se hace chistes, capaz. Eso es lo que quiero decir un poco. No, sí, yo creo que hemos emparejado al meme con el humor porque han sido dos cosas que tenemos para apropiarnos fácilmente. El humor es una de las formas más básicas de comunicación que tiene lo social hoy en día, ¿no? Mayormente nos llevamos bien con quienes compartimos el estilo del humor, nos sentimos cómodos con los que se ríen de nuestros mismos chistes, ¿no? Y el meme es como una forma de testear al otro de manera virtual si está en sintonía con lo que nosotros nos reímos, nos burlamos, descreemos o creemos. Porque en términos absolutos sería claramente tonto decir no se puede hacer chiste de algo, pero en términos cotidianos o diarios, todos nosotros tenemos nuestros propios límites con el humor. Es así, o sea, nos gusta decir, nos podemos reír cualquier cosa. Sí, es verdad, nos podemos reír cualquier cosa, pero a la hora de la verdad, cuando ponemos la biografía y lo que nos interpela, hay cosas con las que uno se ríe y hay cosas con las que otro no se ríe, ¿viste? El famoso, yo me puedo reír de chistes de cierto X, porque, qué sé yo, de padecer ciertas enfermedades, porque nunca me pasó tal cosa, entonces lo puedo decir, tomártelo con humor, y otra persona que sufrió una pérdida por el X enfermedad, no puede hacer porque la atraviesa de una forma totalmente distinta, que tampoco está mal y bien, pero no tiene forma de generar humor a través de eso. Entonces, un meme desde ese punto le puede sentirlo agresivo, y el tema está que cuando un paquete de información atenta contra tu sistema de pensamiento y de comunicación, vas a tratar de defenderlo. Sale la actitud práctica, va a decir, no, eso no puede ser así, ¿no? Por eso hay que tener cuidado, esta cuestión de cómo te abona un dato o cómo vos envías un dato, porque, ¿qué sucede? Puede ser un ataque. Acá habla Wilson, que dice, está entrando el humor irónico. Claramente, no sé si ven los comentarios, que el humor irónico sí, estoy viéndolo. es un claro ejemplo de eso, de cómo puede ser enviado el paquete de información, y si el meme funciona como el gen, como es la teoría, el gen lucha para sobrevivir, no lucha si está bien o mal. Entonces, el meme va a querer sobrevivir a pesar de que no te guste, y el tema está que mis memes van a querer sobrevivir a pesar de que ese meme ahí me está contradiciendo, lo cual se genera en una agresividad justamente desde una plataforma que no ha pensado
bueno, ¿qué estoy enviando? ¿A qué contexto lo voy a enviar? ¿Qué tanto se puede replicar esto que hay? Porque quizás un meme que puede ser un chiste gracioso entre docentes y profesores, entre docentes y alumnos, por ejemplo, el Claro, docente subiendo muchas tareas, ¿no? Te manda un meme de abrís Classroom y hay 105 PDFs a leer. Y todos nos reímos, jajaja, jijiji, jajaja. Pero de repente hay un estudiante que ni siquiera tiene la conectividad para ir claro, a Classroom y esto lo interpela de una manera totalmente distinta, que puede decir, esto no es gracioso porque ni siquiera puedo, ni siquiera empecé mis clases. Desde en claro. marzo tendría que empezar, estoy a mitad de año y no estoy. Entonces, eso genera verdaderos conflictos, ¿sabes de qué? No solamente de identidad, sino de con qué forma de comunicarme me siento cómodo. Y ahí entran Sí, estos límites que vos decías, me parece. sí, ojo, los límites por ahí, si se quieren éticos. Inclusive ahí es interesante el planteo que hacen sobre la ironía. También habría que hacer una diferencia con el sarcasmo y demás. Pero en sí, ni el sarcasmo, ni la ironía, ni los memes en sí, por sí solos, digamos, ofenden. Digamos, si no tiene un contexto determinado, como lo acabas de especificar vos, y creo que por ahí los límites a lo que me refería yo tienen que ver un poco con, en un sistema de comunicación, donde el meme puede ampliarlo o no, sé, no lo estamos definiendo ahora, pero yo creería que sí, pero bueno. Vos tenés un emisor y un receptor en términos de Jacobson, ¿viste? Claro, Entonces vos sí, tenés que tener en cuenta el contexto histórico del emisor y el contexto histórico del receptor. Y por ahí en la viralización se pierde todo eso. Lo único que importa es el meme. No se sabe quién lo claro. envió, no se sabe quién lo recibió, no le importa la situación que están viviendo tanto el emisor como el receptor. No se sabe si en realidad el que lo envió es un troll inventado para manipular algo. Entonces ahí es en donde yo me refiero que hay que tener mucho más límites que una comunicación presencial, en donde yo te puedo ver la cara, vos me puedes ver la cara, o como te decía, nos podemos dar un abrazo o mandarnos a la mierda, ¿viste? Entonces Claro. ahí me parece que es en uno de los límites que por ahí juegan, ¿no? Y que tendríamos que por lo menos antes de reenviar, viralizar y demás, podríamos, aunque nos dé gracia, inclusive aunque nos dé gracia, podríamos pensar si esto en realidad, ¿qué me está queriendo decir? ¿Me está comunicando algo Claro. o me está desinformando algo? ¿Viste? Por el hecho de simplificar en una imagen tan pequeña como sucede en los memes, ya sea una palabra, dos palabras y una imagen. Hablemos de comunismo. Y con eso es insuficiente. Por eso el No, refrán totalmente. ahí, vuelvo a reiterar, no basta. Una imagen no vale más que 1000 palabras en algunos casos, ¿no? Necesitamos de No, 1000 y 2000 palabras, ¿no? A eso me no, refiero, ¿no? totalmente. Claro, porque la imagen que puede llegar a ser representativa o evocadora opera desde un lugar. Y Claro, ahí está lo que vos dijiste, que es lo del anónimo, ¿no? claro. Eh, el anonimato tiene mucha fuerza. Tiene una fuerza que puede tener buenos resultados como resultados sumamente nefastos. Porque yo Claro. de la forma anónima puedo viralizar un video que pone en vergüenza a una persona en un momento de intimidad, por ejemplo. Y esa persona, ¿ante quién va a atacar? Si genera una cuestión de, no de irresponsabilidad, ¿cómo es cuando no te atraviesa no hay culpables, porque yo solamente Ujú. reenvío el video, no lo he hecho, no lo envié por primera vez porque ese de última sería el culpable, pero ese es anónimo, ¿no? Entonces, yo lo único que hago fue ver el video X que te puso en vergüenza a personas que quizá ni siquiera la conozco, entonces Claro. ese reforzamiento del anónimo y que da lugar a la burla o a la risa o a la... puede tener efectos adversos. También puede tener efectos positivos la cuestión anónima, ¿no? Cuando No, sí, una representación gráfica, por ejemplo, que vos habías hablado de la discriminación la discriminación racial, el movimiento de estos activistas virtuales, ¿no? Que critican y hacen como huelgas o rechazos virtual mediante la comunidad de Anonymous, ¿no? Que habla justamente, que reivindica la también. imagen de que Internet, Internet no es una identidad, sino que es un colectivo donde lo que importa es la libertad, la diversidad, la pluralidad, ¿no? Entonces, pero hay que entender que cuando vos son ideas tan potentes
tan, que atraviesan tantos niveles que no se puede utilizar sin considerar las consecuencias, porque uno es responsable cuando envía algo o cuando comunica algo, no solamente de lo que dice, sino de los efectos de aquello que ha dicho. Y ahí empieza el tema. El anonimato Claro. impide responsabilizarte por los efectos de lo que has compartido, ¿no? Sí, igual Y ahí, ahí hay un pero, punto, hay dos cosas sobre lo que decís que es muy interesante, que tiene que ver con la responsabilidad. Lo digo por si me olvido, ¿viste? Y otro no, tiene sí, que sí, sí. ver con el tema del mensaje, ¿no? Y el anonimato. Hay otra expresión, dice, no se enojen con el mensajero o no maten al mensajero, ¿viste? El problema es que a Mm, veces el mensaje puede llegar a matar. Entonces, sí no podemos enojar con el mensajero. Es un sí, tema. obviamente. Y en relación a la responsabilidad, ¿no? Tenemos una responsabilidad de eso totalmente cuando reproducimos o viralizamos un mensaje, pero que no se agota casi en nosotros. A ver, te doy un ejemplo. Me acuerdo en Francia la manifestación de los chalecos amarillos surge de un reclamo que hace una persona en Facebook, ¿m? Pero no tenía la intención de generar ese movimiento, pero lo hace el reclamo. Claro. Eso, la viralización produjo un movimiento colectivo enorme en Francia, ¿no? Con los chalecos amarillos, era Sí, sí, un sí. problema agrario, ¿no? Y positivo agrario. Y de repente, bueno, ahí hay una responsabilidad, si se quiere, de quien lo comunicó, pero es relativa, compartida también ya con el resto del colectivo se lo hizo propio, ¿no? Entonces ahí hay una Claro. responsabilidad, si se quiere, compartida. Pero hay otras responsabilidades que, digamos, en este caso, hubo un daño, pero me parece que el reclamo era justo, valía la pena, pero en otros casos hay reclamos que por ahí nos ubican defendiendo lo indefendible o confundiendo, por ejemplo, el interés privado de una empresa con el bien público de una sociedad. ¿Viste? Bueno, ahí Claro. sí tenemos que abrir Ujú. los ojos un poquito más y ser un poco más críticos para no generar tanto daño o si se quiere, como haciendo referencia al refrán, que el mensaje, si bien no mate el mensajero, tampoco mate a quien lo recibe, ¿no? Que es un tema Claro, que para, no. para ampliar. Mira, me hiciste pensar en otra cosa Sí, eh, que está relacionado con lo que estuvimos hablando al principio de la charla, que hablaba, al principio de la charla estábamos hablando de la relación del meme con el gen, o sea, como el símil, el gen sí, funciona a nivel biológico, el meme funciona a nivel cultural, que algunos autores también ven el meme como una expresión virósica, ¿no? Como un virus. El meme ¿qué caracteriza un virus? El virus tiene la mitad de la información genética y la complementa con la información del huésped o de donde se aloja, y de esa manera destruye al huésped porque va replicándose el propio virus. Entonces, el meme tiene un pedazo de información que es casi una idea, ¿no? Que vos decías este elemento mínimo, y cuando se aloja en el huésped, puede desmembrar las ciertas nociones, ¿no? Para petrificarlo o cristalizarlo en lo que hace el propio meme. uh-huh. Y yo luego lo repito y así, como un virus, se va multiplicando, ¿no? Tiene esta cuestión de supervivencia que pareciera que muchos memes, para poder adoptar su sentido del humor, adoptar su sentido, no es necesariamente el humor, el sentido de lo que quiera hacer el meme, uno tiene que destruir cierta parte de su sistema de pensamiento, ¿no? Entonces, obligarte a acomodarte a eso también te puede poner en juego tu propia identidad. O sea, hasta qué punto me permito yo reírme o me permito ser partícipe de esto, que tiene que ver con la responsabilidad de que yo envié este tweet o este mensaje de Facebook y toda una Uh-huh. sociedad lo replicó, lo retomó, entonces fue cambiando su manera de pensar a partir de esta simple estructura, ¿no? Y ahí tiene esta cuestión virósica de reproducirse. El tema es que son virus con los cuales no hay cura. Porque Claro, ojo, pero no hay vacuna que puedas usar. sí, totalmente. Siguiendo el ejemplo que me parece muy gráfico y muy explicativo que planteas con la comparación con un virus, si bien es cierto que se instala y se cristaliza y demás, también nuestro organismo tiene un sistema de defensa autónomo, Sí. ¿viste? Sí,
que a veces el virus lo vence, ¿no? Y curioso, ¿no? Que los antibióticos son vida matando vida, que es para otro momento charlarlo a eso, ¿no? Ahora. Pero es vida Sí. matando vida. Pero a lo que voy concretamente, tiene un sistema de defensa que trata de eliminar ese agente extraño, ¿no? Bueno, algo ajeno, ¿no? La enajenación. Pero bueno, a nivel cultural de pensamiento y trasladando esta metáfora, tenemos un sistema de defensa para recibir memes, tenemos Eso, un sistema de ahí defensa está. para reenviar memes. Ahí Y bueno, está, ahí ahí está. aparece el pensamiento crítico, ¿viste? Que, Claro. que la viralización, el efecto de inmediatez que tiene la virtualidad, no todo en todo sentido, ¿no? Hay otros sentidos que no son tan inmediatos, pero digamos, esa expresión que una vez que se dijo es así tal cual y no se problematiza, me parece que ahí sí el meme virus, podríamos llamarlo, nos puede hacer mucho daño, ¿no? Pero si tenemos un nivel de pensamiento, podemos, que nos dé gracia además, pero podemos problematizarlo y ver si vale la pena reenviarlo o quizás cuestionarlo, que también sería mucho más interesante. Si es que se da en esta comunicación de quien lo envía, ¿no? Es un tema Mira, largo en este, sí, sí, para ir cerrando, quizás, sí, si alguien que se interesa por esto que estamos diciendo, ¿no? sí, Eh, que alentamos, o que por lo menos los dos coincidimos en la necesidad de levantar el pensamiento crítico antes exacto. de, a la hora de manejar este tipo de información que es el meme, y te preguntara, bueno, ¿qué tips me podrías dar para poder trabajar sobre esto y no cometer el error de la inmediatez? La inmediatez es que yo te Claro, lo comparto y y lo reenvío. reenvío. No, ese reenvío es reenviar todo un marco de pensamiento. Entonces, o que motiva tu marco. Entonces, si a vos te preguntaran qué se te ocurriría Claro, decir como un pequeño colchón, un pequeño claro. refuerzo, no, que pueda aplicarlo en su día a día, ¿no? Nada de léete este libro porque nadie lo va a hacer. No, sí, sí. Ojo, yo no soy muy amigo de los consejos, ¿no? Yo No, creo no que cada consejo, uno pero se... No, que pero para el pensamiento crítico, para el digo empleo, yo. totalmente. Pero una cosa que dije hace un rato tiene que ver con poner en duda lo que nos comunican. Pero no solamente los memes, los medios de comunicación, poner en duda lo que estamos charlando aquí con vos. Ponerlo en duda, Claro, discutirlo, pensarlo. Yo sé que a veces no hay tiempo. Y ese es claro. otro engaño que hace el sistema, si se quiere, occidental, capitalista, liberal, que no tengamos tiempo La para pensar. urgencia. Y eso, claro, la urgencia, necesitamos ya enviarlo, ¿no? Bueno, esa idea de, esto es primicia, fue el primero que le Mm. envié. No sé qué le envié, pero fue el primero que le envié, ¿no? pero, pero Y que sea lo que creo sea. que, sí, no sé, yo lo envié primero, tengo esa ser un pionero en ese sentido. Pero a lo que voy, en principio, es poner en duda lo que uno recibe, ya sea en forma virtual o los medios tradicionales de comunicación, o inclusive hasta personas que uno cree que le merecen confianza, porque también pueden ser engañados, poner en duda, Mm. chequear, no, por lo general no hacerlo en chequeo.com, pero chequear, por la duda, pero chequear esa información hoy en día con el recurso de, yo no sabía nada de memes. Y en un ratito Claro. me metí en Google y averigüé qué es lo que eran los memes, ¿viste? Más allá de que recibía y me daban gracia, ¿no? Pero me metí un poquito y ahí me descubrí que de repente es una carrera universitaria, tiene objeto de estudio, tiene teorías, críticas y demás. Pero en principio es chequearlo, hoy si sale una información, ver si esto es cierto, podemos, si se quiere, en varias páginas o varios medios de comunicación tradicionales, problematizar algunas informaciones que nos parecen o nos prestan a dudas, si se quiere, analizar si a veces ese meme tiene correspondencia, ¿te acordás lo que hablábamos en el encuentro anterior? Entre un título y el texto de un medio de comunicación, Claro. ¿viste? Porque a veces no corresponde para nada. Pensar en a qué intereses responden esos medios de comunicación o no, o de repente eh, la persona que lo envía decir, che, ¿quién te lo reenvió? ¿Viste? Consultar, Claro. sin problematizar a la persona, sino al meme, ¿no? No, Consultarle. sí, sí. Eh, Como interpretar la información que llegó.
sería. Sí, pero el problema es que sobre la interpretación, vos sabés que en filosofía hay muchas No, escuelas, ¿no? No sería como una fusión de horizontes en términos de lo, Gadamer, ¿no? No sería. decía era nada, nada de interpelar a quien te dio la comunicación para decirle qué te pasa, sino, bueno, esta No, información, de decir, no, a eso me refería. no, sí, sí, No, ya no, sé. no, No, no náutica. no. Vamos a hacer Claro, no, claro, claro. un análisis No una tradición tiralado. hermenéutica. Ujú. Más allá de tener todas las herramientas que te da la hermenéutica, pero me parece que pensar sobre la información, quizás problematizar, no a la persona que lo envía, sino al meme, y eso nos ayuda un poco a disminuir, si se quiere, el riesgo de dañar con el mensaje. No lo vamos, no sé si lo vamos a eliminar. Muchas veces yo he caído No, en engaños y demás, pero creo que esa gimnasia de ir problematizando nos va a ir haciendo dueño nosotros mismos, y cuando tengamos que reproducir alguna información, cualquiera, meme o el que sea, sí, ¿no? Vamos a tener ese cuidado y van a ser menos las consecuencias, si se quiere. No las claro. vamos a eliminar, Yo, pero van a yo ser menos. a lo que decís que estoy de acuerdo, le agregaría como otro elemento, otro pin a revisar, era, digamos que hay un meme que te causó gracia, también pensar a qué grupo de gente se lo vas a enviar, ¿no? También, Ya sé que tradicionalmente nosotros tenemos chistes para nuestro grupo de WhatsApp de amigos, chistes para nuestro grupo exacto, familiar, chistes, pero aún así, cuando lo envías a tu grupo A, grupo B, grupo C, pensar cómo puede impactar ese meme, ¿no? Y hay que pensarlo quizás dos veces cuando hay grupos donde vos no sabés quién está. Yo, por ejemplo, claro, estoy en varios grupos de profesores, ¿no? Entonces, claro, más de una vez hay un chiste que me digo, a este profesor sé que le gustaría, pero claro, no lo puedo enviar al grupo porque yo no sé cómo va perfecto. a repercutir en las personas, en un sentido empático nada más, ¿eh? Ya ni Sí, sí, siquiera intelectual, en el sentido de por qué estás pasando esto. Que hay mucha gente que no lo hace, que te comparte la información y claro, es como yo siento que a veces me comparten información en estos grupos, no solamente docentes de cualquier cosa, como si me pusiesen un megáfono en la cara y me gritaran información, ¿no? Como, votá a claro, este, y vos decís, ¿pero qué te pasa? O sea, ¿qué necesidad de esto? O sea, no, claro, es una cuestión así, como un grito, como ponerte todas letras mayúsculas y te impacta muy fuerte. Es decir, yo no quería esto, o no era mi momento para buscar esta claro, información, o nada. Te puede motivar, no digo que no, pero hay que poder pensar cómo opera. claro. Porque no, Exacto. Es muy cierto lo que decís, inclusive eh, yo soy de compartir lo que trabajamos a nivel en filosofía, y ahora voy a tener más recaudo a qué grupo lo envío para no, tener en cuenta. Inclusive este estos video mensajes que, pero es muy importante eso de viralizarlo. Si bien es cierto es que eh, a veces yo te digo lo que me pasa, a mí también recibo un montón de imágenes, mensajes de cualquier tipo, de cualquier cosa, económico, claro, sí, político, sí. además, que a veces me parece que no son del todo verdaderos, ¿me entendés? Y Sí. recibo en una enorme cantidad. Entonces, a veces, como me siento tan saturado, y de repente envío, a propósito, ¿no? Claro, A ese mismo grupo, un otra. video diciendo todo Sí. lo contrario. Pues diciendo, Claro, bueno, bueno, esa por es la 20 que me tiraste, respuesta te tiro una sola. eso es lo que hablábamos del sistema de defensa. Cuando un sistema de Exacto, defensa se ha atacado, un sistema se va a defender, va a decir, bueno, pará, exacto, porque uno exacto. sigue siendo un animalito y quiere sobrevivir en ese sentido. A Y nivel tiene un biológico, límite de tolerancia. obvio, sí, sí. Vos me dirás, podés silenciar los grupos y todo eso. Es verdad, pero sigue siendo otro colectivo Exacto, de sociabilización y opera como cualquier otro exacto, colectivo de sociabilización con otras reglas de juego, obviamente. Pero exacto, si vos exacto. me gritás todo lo que haces en la mesa en la mesa de trabajo, qué bien te queda la falda, qué bien te queda la falda, Claro, sería llega un momento sumamente que hostil. decís, Ahora que si me lo envías por WhatsApp, pensás que eso minimiza la agresividad, bueno, claro, el que está claro, equivocado es vos. Entonces, exacto, obviamente voy a tener que defenderme de alguna manera, con recursos legales, con
con decirte para la mano o lo que sea, Claro, ¿no? lo que fue, Es totalmente. necesario eso porque si no genera hasta actitudes tiránicas, Sí, no, y ¿no? van creciendo y bueno, llega un momento que no se soporta o te salís del grupo. Claro, sí, ya está, no puedo. Y eso es Claro, como el lobo solitario, el que es expulsado de la manada. Entonces claro, opera de esa manera psicológicamente. claro. El tema es que, bueno, tiene un riesgo de ser marginado, que bueno, sería para Claro, charlar en otro momento. para los marginales. Y hablamos Exacto, de la en otro serie momento. Marginal. Bueno, fue muy lindo, Gabriel, la charla. Espero que Bueno, a la gente que nos ha estado acompañando le haya gustado. dale. Y nos veremos en un próximo episodio, El- veremos con qué preguntas, si te parece. sí, ¿Ah? dale, en otra filosofía en casa. Dale, Dale, listo. Chau, dale. chau. Nos vemos. Un abrazo. Chao, chao.